Hola a todos, mi nombre es Daniel Vargas Alvarado, profesor de matemática de la Escuela Álvaro Vargas Miranda, y hoy día vamos a hablar sobre los números enteros, el objetivo número 1 que corresponde al séptimo año básico, que hace relación a mostrar que comprende la adición y la sustracción de números enteros. Para empezar, hablar sobre el concepto de número entero que tengo escrito en la pizarra. Dice que los números enteros, o también llamados los números z, corresponden a los números naturales enteros positivos, a los negativos que se agregan ahora, y en este caso incluyo también el cero. Ahí hice una gráfica, ¿cierto? Una recta numérica, donde comenzamos desde el cero y nos vamos hacia la derecha, nos vamos hacia los números naturales o los números positivos, y esta vez agregamos los números negativos, que los anoté con color rojo, que van hacia la izquierda, ¿ya? Y por lo general se anotan entre paréntesis para que a futuro no haya confusión en algún tipo de ejercicio. ¿Ok? Así que, mientras tanto, y como tenemos que hablar y trabajar sobre lo que es sumar y restar números enteros, tanto positivos, negativos, incluido el cero, vamos a empezar a hablar sobre otros conceptos también que son necesarios para que ustedes entiendan la noción y para ir trabajando en forma óptima. Acá yo les voy a mostrar qué es lo que es también otro concepto muy importante que hace relación con el valor absoluto, que es de un número entero. En este caso se representa con dos líneas verticales. Es el valor que se representa la distancia entre un número y el cero, por lo que el valor absoluto es positivo o cero, ¿ya? Siempre va a ser positivo. Acá aparece la recta numérica, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto del 3 negativo? Sería 3, porque es la distancia 1, 2 y 3 para llegar al 0. Lo mismo sería con el 3 positivo que aparece acá. No se olviden que cuando aparezcan el número con esas dos rayas verticales, te están hablando de valor absoluto. Entonces el valor absoluto del 3 positivo es 3, porque es la distancia de 1, 2 y 3 para llegar al 0. Vamos a hacer un ejercicio. Estos son del texto de estudio de séptimo año básico del año 2020, ¿ya? Y dice, calcula el valor absoluto de los siguientes números, ¿ya? El ejercicio A dice el valor absoluto de 4 negativo. No se olviden que es la distancia. ¿Sí? Acá como tenemos ¿cómo se llama? La recta numérica, el 4 negativo está acá. 1, 2, 3 y 4. La distancia es 4, entonces es 4 positivo. ¿Ya? Del 12, ¿cuál es el valor absoluto del 12 positivo? Es 12, porque no se olviden que es la posición que avanza, ¿cierto? Para llegar al 0. ¿Cuál es el valor absoluto del 10 negativo? Es el 10. Son 10 posiciones. Del 12 negativo, el valor absoluto es 12. Del 7, el valor absoluto del 7 positivo es 7. ¿Ya? Del 8 es el 8. Del 8 negativo sigue siendo el 8. Y por último del 10, el valor absoluto del 10 sigue siendo 10. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo súper claro, porque también salen varias preguntas relacionadas en Sims a veces, qué es lo que es el valor absoluto, y a veces no hay claridad en ello. Ahora yo les voy a mostrar en el cuadernillo de ejercicios otra cosa muy importante para tener claro lo que son los números enteros, que dice orden y comparación en Z, o sea, en los números Z, que son los números enteros. Dice, representa en la recta numérica, yo voy a hacer el primer ejercicio, representa en la recta numérica cada conjunto de números determinando ¿cómo se llama? ¿Cuál es mayor o cuál es menor? ¿Ok? Voy a correr un poquito, voy a achicar un poquito la pantalla. ¿Ya? Ahí sí. Entonces representa la recta numérica el conjunto de números y determina cuál es el menor. Ok, tengo una serie de números. Tengo el 7 negativo, el 4 positivo, el 5 negativo, el 10 negativo, el 9, el 2 negativo y el 1. Ok, muy bien, vamos a hacer esto. Voy a indicar dónde está el 0, ¿ya? Y voy a empezar a ubicar todos los positivos. ¿Cuáles son los positivos? El 4, el 9 y el 1. ¿Ya? El 1 debe estar por acá, 2, 3, 4, acá está el 4, 1, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está el 9, ¿ok? Eso es la forma de ubicar en la recta numérica. Y los negativos, obviamente me voy hacia la izquierda del 0, ¿ya? Y me voy a echar un poquito. Y vamos a comenzar. ¿Cuál es? ¿Cuál?
Miren, tengo el 2 negativo, 1, 2 negativo ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo el 10 negativo por acá. También tengo el 7 negativo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7 negativo y por último el 5 negativo. Ahí tengo ubicado, como me está pidiendo, ordenar todos los números y determinar cuál es el menor. ¿Cuál es el menor? Aunque no lo crean, el menor de todo esto es el negativo que está más alejado del 0. Ya en este caso es el 10. Si yo ordenara de menor a mayor, sería el 10 negativo. Después vendría el 7 negativo. Después el 5 negativo. Después el 2 negativo. ¿Ya? Después en el ejercicio está el 1. Viene el 1 positivo. El 4 positivo y el 9 positivo. ¿Ya? Ahí están todos los números que están pidiendo hacerlo en la recta numérica y ordenarlos desde menor a mayor. El menor es 10. ¿Ya? Considerémoslo como mientras más deba, más chico es la cantidad. Así que estoy debiendo 10, estoy debiendo 7 y así sucesivamente. Y obviamente el número más grande es el 9, que tengo los 9. ¿Ok? Los otros ejercicios están dentro del texto de estudio que todos los estudiantes a nivel nacional tienen sus libros y su cuadernillo de ejercicio. Y que eso lo estamos haciendo a modo de ejemplo. Vamos a ir ahora netamente al objetivo. Adición en Z. Representa las siguientes adiciones en la recta numérica. 8 negativo más 6 negativo. Acá hay que tener un poco de cuidado y entender la noción de deudas. Por ejemplo, el ejercicio haría 8 negativo más 6 negativo. Considérenlo como una suma de deudas. Debo 8 a alguien y le debo 6 a otra persona. ¿Cuánto debo en total? Entonces hago la suma, una suma normal, 8 más 6. Usemos más técnico, el vocabulario más técnico. Sumemos sus valores absolutos. 8 más 6 serían 14. Y como le debo a una persona y le debo a la otra persona, estoy debiendo toda esa cantidad. O sea, la suma de negativos, de dos números negativos más números negativos, siempre me va a dar el resultado negativo. ¿Ya? Súper fácil de entender la adición, ya, referente a eso. Lo mismo pasa con el 4 negativo más el 8 negativo. ¿Ya? Voy a tapar el proyector, voy a anotarlo acá. 4 negativo más 8 negativo. Sumo sus valores absolutos porque son de la misma, del mismo, ¿cómo se llama? Signo en este caso, son negativos. 4 más 8 serían 12. Y como le debo 4 y debo 8, en total debo 12 y ese es el resultado. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hay otro ejercicio, por ejemplo, si se dan cuenta, vamos a centrarnos en ese ejercicio que es el A. Vamos a centrarnos en el A, en el ejercicio A, y me voy a centrar en el ejercicio E. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Porque tengo un positivo y un negativo, si se dan cuenta. Me voy a ir para acá. Dice 17, lo voy a anotar acá, 17 negativo más 15. Voy a tapar un poquito el proyector para que se vea mejor. Ya, tengo 17 negativo más 15. Considérenlo como debo 17 a una persona, pero le pagué 15. ¿Ya? Independiente, cuando haya un positivo y un negativo que estén sumando, réstelo. ¿Ya? Haga la resta, haga la sustracción. Entonces, el valor absoluto mayor, que en este caso el 17, restado con el menor, independiente que en este caso el 15 esté sumando. ¿Ya? Me sobrarían 2. ¿Ya? ¿Cuál es el valor absoluto mayor sin fijarme los signos? Es el 17. Ahora, ¿qué signo tiene? Es negativo. Entonces el resultado es negativo. ¿Ya? Eso es el ejercicio que está diciendo para hacer, ¿cierto? Y el siguiente es 343 negativo, 343 negativo, ya lo vamos a entre paréntesis, acá no estaba entre paréntesis, pero uno lo coloca entre paréntesis por un tema visual, y más 4350, ¿ya? También tengo un positivo
O sea, un positivo con un negativo, viceversa, y está sumando. Independiente que pase eso de la suma, que lo voy a anotar acá, lo tengo que restar. Resto los valores absolutos. Entonces pesco el valor absoluto mayor, 4350, y le voy a restar los 343. El 3 no puede restar al 0, pide reserva, se transforma en 10. 3 para llegar a 10 son 7. El 5 ya no es 5 porque le pasó al amigo al lado. Quedan 4. 4 menos 4 es 0. 3 menos 3 es 0. Y está quedando 4. Entonces el resultado de esto es 4007. Y me fijo cuál es el valor absoluto mayor entre ellos dos. Es el 4350. ¿Qué signo tiene? Es un positivo, así que el resultado es positivo. Eso es a grandes rasgos lo que es la adición de los números z o los números enteros. Ahora nos vamos a centrar en la resta, en la sustracción de estos números. Vamos a buscar, esto vuelvo a insistir que es del cuadernillo de ejercicio de séptimo año básico. A ver que apreté acá. Vamos a borrar. Estamos usando la tecnología, todavía no le manejamos mucho. Sustracción en Z. ¿Ya? Vamos a tirarnos inmediatamente a los dos primeros ejercicios. Hagamos los tres primeros ejercicios de la página del cuadernillo. En este caso, 5 negativo. Yo lo dejo entre paréntesis, no se olviden por un tema visual. Y menos 3. ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? Yo recomiendo y sugiero a los estudiantes cambiar esa resta a una suma, pero haciendo eso, cambio el 3 a negativo. ¿Cómo se hace? Dejo el 5 negativo tal cual, la resta lo cambio a suma, pero el 3 lo dejo negativo, entonces visualmente me queda más fácil para agrupar y sé que debo 5 y debo 3, sumo su valor absoluto, es 8, y como debo a una persona y a otra persona, por así decirlo, mi resultado es negativo. Mucho cuidado en esto a veces, ¿ya? Y también les sugiero, como yo hice el traspaso, de dejarlo como suma, pero como número negativo para que sea visualmente más fácil de agrupar. El siguiente ejercicio hay que tener mucho cuidado, y acá voy a anotar algo muy importante que se pasa a multiplicación y división de números enteros, pero también en algunos casos como en esta sustracción que viene ahora. Más por más, que se llama la regla de los signos, es más. O positivo con positivo da positivo, positivo con negativo da negativo, negativo con positivo da negativo, y por último negativo con negativo da positivo. Eso es muy importante de que los estudiantes de ustedes se lo aprendan, ¿ya? ¿Por qué? Hagamos este ejercicio ya, acá mismo. Tengo el 4 negativo menos 8 negativo. Y acá es donde voy a tener que usar la regla de los signos porque pasa algo acá, miren. Ahí. Entonces, anoto 4 negativo tal cual. ¿Y qué pasa acá? Negativo con negativo o una resta con negativo, ¿qué es lo que me da? Positivo, y se transforma el 8 negativo, se transforma en una suma, y la resta también se transforma en una suma. ¿Ya? Entonces, ahora es súper fácil. Independiente que esté sumando, como dije anteriormente, hay un negativo con un positivo. Resto 8 menos 4 me da 4. ¿Ya? Valor absoluto mayor es el 8, es positivo, así que el resultado es positivo. Vamos con el otro ejercicio. Tengo 10 positivo menos 2 negativo. También voy a tener que hacer una especie de conversión. Anoto el 10 positivo tal cual. ¿Y qué pasa con estos dos signos que prácticamente hacen alusión a la regla de los signos? Menos por menos se transforma en una suma, y a la vez el número 2 queda en positivo. Y todos sabemos sumar 10 más 2, que es 12 positivo. Porque tengo 10 y tengo 2. Es 12 positivo. ¿Ya? Así que ese es a grandes rasgos lo que más o menos pide el texto de estudio en base al trabajo que deben hacer en adición y sustracción de números enteros, los famosos números Z. Ahora yo voy a hacer otro tipo de ejercicio que también le doy a mis estudiantes para que también razonen lógicamente lo que yo expliqué hace unos minutitos atrás. Por ejemplo, tengo 2 más 3 menos 2 menos 4 más 6 menos 1 y más 10, por ejemplo. Lo que yo pido es hacer la conversión de las restas, transformarlas todas a suma, pero los que están restando quedan como negativos por un tema visual, como les decía. El 2, cualquier número que empiece inicialmente en un ejercicio, si no tiene un signo es positivo, sí o sí.
¿ya? Más 3, no hay ningún problema. Acá hago el cambio, en vez de resta lo hago suma, pero ese 2 lo dejo en negativo. Lo mismo pasa con el 4, lo transformo en suma y lo dejo en negativo. Más 6, no le hago nada. Acá también hago la conversión, cambio a adición y dejo en negativo, en este caso el 1 y más 10. Y ahora visualmente me queda más fácil para agrupar los números negativos, en este caso debo 2, debo 4 y debo 1. 1, 5, 6 y 7. Debo 7. O sea, 7 negativo. Es la suma de mis negativos. ¿Ya? Y sumo ahora lo positivo. 5, 2 más 3 son 5, 11, 21. Tengo 21 que lo puedo anotar acá. O también, si quieren, lo anotan acá. Tengo positivo con negativo, ¿cierto? Un 21 positivo con un 7 negativo, independiente que esté sumando, lo tengo que restar. Entonces, valor absoluto mayor es el 21 y le resto los 7. El 7 no puede restar al 1, se transforma en 11. 7 para llegar a 11 son 4. El 2 ya no es 2 porque pasó al lado, se transforma en 1 y el resultado es 14. Me fijo cuál es el valor absoluto mayor, es el número 21. ¿Qué signo tiene? Es un positivo, entonces el resultado es positivo. Voy a dar un último ejercicio similar para la explicación y les voy a dejar 3 ejercicios como desafío para que lo desarrollen en sus hogares. Otro ejercicio que se me ocurre en la mente: 20 menos 20 más 40 menos 100 menos 200 y menos 600. Ya, como dije anteriormente, tras esto pasemos todas estas restas, las restas que aparecen ahí, pasémoslas a suma, pero lo cambiamos a negativo los números. Entonces pensamos, el 20 sigue siendo 20, el menos 20 lo transformo a suma, pero lo dejo como negativo, ¿cierto? Más 40 lo dejo tal cual. El menos 100 lo transformo a suma, pero lo dejo como negativo. El menos 200 también lo transformo en ¿cómo se llama? En adición, pero lo dejo en negativo, menos 200 negativo. Y por último, el 600 hago lo mismo, 600 negativo. Entonces ahora, ¿qué es lo que es fácil visualmente? Agrupo en este caso, mis números negativos y mis números positivos los sumo. Voy a sumar los números positivos primero. 20, 40 son 60. Listo, tengo 60. Tengo 60 positivos, ¿cierto? ¿Lo tengo más? Ok. Y tengo 100. Debo 200. Debo 100, debo 200. Ya debo 300. Debo 600. Más. Serían 900, 920. O sea, más negativo 920. ¿Qué hago ahora? Independiente de que esté sumando, porque ahí tengo un negativo y un positivo, lo resto el valor absoluto mayor. O sea, 920 menos 60. 0 menos 0, 0, 6 menos 2, o sea, 2 menos 6 no se puede, se transforma en 12, pido la reserva, 6 para llegar a 12 son 6. El 9 pasó al lado, ¿cierto? Y queda en 8, me da 860. ¿Cuál es el valor absoluto mayor entre ellos dos? Es el 920. ¿Qué signo tiene? Es negativo, o sea que el resultado por sí es negativo. Y esa sería la explicación del día de hoy en cuanto a la adición y a la multiplicación de números Z, o los famosos números enteros, que incluyen los negativos, los positivos y el 0. Ahora le voy a dar un ejercicio B para que lo anoten. C, A, B, C, ¿cierto? Para que lo anoten y lo desarrollen para que se den cuenta que no es tan difícil de hacer. 12 más 3 menos 2 menos 5 más 6 menos 32. 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 más 10. Y por último, 3 más 4 menos 5 menos 5 y menos 6 y más 39. ¿Ya? Con ese ejercicio que acabo de darle a A, B y C, espero que lo hagan en su casa y se den cuenta que en este caso el concepto de sumar y restar números enteros, adición y sustracción de números enteros, no es tan complicado. Anoten también, eso es muy importante, la regla de los signos, porque también nos va a servir a futuro para la multiplicación y la división de estos mismos números enteros. Así que espero que hayan tenido una buena clase. Esto se hace con harto cariño para ustedes, para que de alguna forma nos ayudemos entre todos.
y seguiré haciendo más videos referente a todo lo que tenga que ver con matemática de quinta a octavo año básico. Así que estén muy bien.